fue un poco antes de eso que Prabhupada consiguió comprar una propiedad en Mayapur. Y obviamente el lugar del Señor Chaitanya, el lugar de tantos casi innumerables devotos puros del Señor Chaitanya en Mayapur. Y el lugar de su Guru Bhaktisiddhanta Thakur, de Bhaktivinoda Thakur. Y Prabhupada entendió la importancia de establecer una base fuerte en Mayapur para su sociedad. El movimiento fue mucho menor en ese entonces y más o menos 90% de todos los devotos extranjeros que fueron al festival fueron en el mismo avión. Los devotos, alguien hizo un arreglo con Air India y todos los devotos norteamericanos abordaron en Nueva York, porque en ese entonces el mundo era diferente y no había muchos vuelos de Europa, de otras ciudades. Entonces todos fuimos a Nueva York, al templo, y el templo preparó cajitas con prasada para todo el mundo. Entonces, primero fuimos a Londres, y todos los devotos ingleses que venían al festival abordaron en Londres. Después París, lo mismo. Después Frankfurt, Alemania, y todos los devotos alemanes abordaron. Roma, Italia, los devotos italianos abordaron. Y antes de llegar a Italia ya habíamos tomado el avión. Fue un 747. Yo recuerdo que los aeromosas no sabían qué hacer, porque por un lado eran todos hindús y devotos, sannyasis. Y yo recuerdo que dormimos y cuando despertamos la madrugada, un devoto simplemente tomó el micrófono del avión que usan las azafatas y hicimos Mangal Arti. Y había algunos pasajeros que no eran devotos, pero también tenían que participar en el Mangal Arti. Y así fue algo diferente. Y después de Italia, fuimos a, Beirut, que en ese entonces era un lugar turístico. Después Teherán, que era un país libre. Y después de Teherán llegamos en Bombay. Entonces, de ahí fuimos a Calcuta y el movimiento era tan, unido en ese entonces bajo Prabhupada, que en Mayapur, cuando fuimos a parikramas, cuando los devotos visitan lugares sagrados, todo el mundo fue en el mismo parikrama y los mismos buses tenían algunos. Entonces era un movimiento que funcionaba con un nivel de disciplina, con unión, que hoy en día es casi inimaginable. Prabhupada escribió en Bhagavad Gita que un devoto serio, una devota seria, debe servirle a Krishna como en disciplina militar. Y había esa disciplina, ese autocontrol, esa devoción a Prabhupada. Porque los devotos entendieron un punto muy sencillo, que todos ustedes ya oyeron, de que la unión hace la fuerza. Y yo en ese entonces tenía un grupo de Ramakrishna
brahmacharis viajaba en los Estados Unidos, de la costa pacífica a la costa atlántica, dando conferencias en las universidades. Y en ese entonces yo tenía planes de desarrollar más aún ese programa, y ya era muy exitoso. Vendíamos libros a las bibliotecas, algo que Prabhupada me pidió que hiciera en su jardín en Los Ángeles. Él quería que sus libros fueran así colocados en las bibliotecas del mundo. Entonces yo había empezado ese programa en la Universidad de Iowa, no sé cómo se dice en español. Sí, Iowa. Y en ese entonces el PBT ni tenía formularios así para vender un set de libros. Entonces yo vendí el primer, ¿cómo se dice? Set de los libros de Prabhupada en Iowa City, la Universidad de Iowa. Ahí llamé al BBT y dije, ¿qué hacemos ahora? Porque ellos ni tenían un proceso de enviar un set de libros. Entonces, debido a ese programa, el BBT tuvo que inventar un proceso, formularios y recibos y todo. Bueno, entonces en Mayapur solo había un edificio en Mayapur, lo que se llama hoy en día edificio de Loto. Y yo como sannyasi y los otros sannyasis ni podíamos dormir en cuartos porque Prabhupada estaba tan ansioso de predicar en la India que él y tantos bengalis, personas muy respetables, querían venir al festival, que todos los cuartos en el edificio de Loto fueron reservados para miembros vitalicios y todos los sannyasis dormimos en el terrazo. Terraza, en la terraza, y había dos cuartos muy grandes en el techo, un cuarto para Jakataka Swami y otro cuarto para Bhavananda. Y dormimos allá. Y tuve el placer de despertarme a medianoche más enfermo que yo jamás había sido. Y fue una de esas experiencias inimitables en la India, que vas al baño y en más o menos 15 segundos pierdes 3 kilos. Sí. Pero el festival fue así y un día, como se dice, un bello día, Satsarupa, mi muy amigo mío, Satsarupa Maharaj, vino a mi cuarto y dijo que Prabhupada quiere hablar contigo. Prabhupada me mandó llamarte. Entonces yo dije, ¿qué hice? Así medio de broma, el chiste, y dijo, no, es algo positivo. Así que fuimos corriendo al cuarto de Prabhupada. En ese entonces nadie caminaba, todo el mundo corría. Éramos jóvenes y corrimos al cuarto de Prabhupada y entré y vi que todo el GBC estuvo ahí en el cuarto de Prabhupada. En ese entonces todo el GBC significaba más o menos 11 o 12 devotos. Y entré, presté reverencias y Prabhupada era muy, ¿cómo decir? Eficiente. Prabhupada era muy eficiente y, para dar un ejemplo, en 71 yo era un grihasta y presidente del templo de Gainesville. Fui el primer presidente de Gainesville, Florida, así que está lo mismo. Ahora Alachua es más conocido y que está ahí mismo a 20 minutos de Alachua. Y Prabhupada vino. La universidad dio así $1,000 para Prabhupada venir y dar una conferencia. $1,000 en ese entonces sería como 10,000 hoy en día. Y en ese entonces no había seguridad en los aeropuertos y uno simplemente para recibir un conocido uno iba a la sala de
embarque o desembarque y recibí a las personas. Entonces yo fui a la puerta de Prabhupada, entraba y bueno, hay tantos detalles interesantes. En ese entonces no había vuelos directos, inclusive creo que ni había vuelos comerciales a Gainesville. Ahora hay vuelos comerciales. Entonces Prabhupada de Nueva York tuvo que volar a Atlanta, de Atlanta a Jacksonville, Florida, y ahí fuimos a recogerlo en un carro y más 1 hora y media en el carro. Entonces cuando Prabhupada llegó en el aeropuerto ya estaba un poco cansado y yo, sí, con mi mejor piedad, yo presté reverencias ahí, pero sin pensar que Prabhupada quiere salir del aeropuerto. Entonces yo hice mis reverencias y cuando finalmente me levanté, Prabhupada me miró y dijo, ¿por dónde? Y eso es, así era. Entonces cuando yo tengo muchos recuerdos de Prabhupada llamarme y cuando entré en su cuarto y presté reverencias, antes de sentarme completamente, él ya entró en el asunto. Entonces, en ese cuarto en Mayapur, con Prabhupada y el GBC, me senté y Prabhupada dijo, pensábamos, él dijo así, hablando de él y el GBC, él dijo que pensábamos que tú puedes ser el GBC para América Latina. Y, ¿qué te parece? Entonces, por un segundo, y creo que no más que un segundo, yo pensé, es una pregunta, puedo responder como quiero, pero el próximo segundo yo entendí que esto es absurdo, que Prabhupada quiere que yo lo haga. Entonces yo dije, sí, Prabhupada, si eso es su deseo. Y en ese entonces, eso fue, hay algunos asientos aquí si quieren sentarse. De nada. Entonces, yo fui el tercer GBC de América Latina y el primero que fue a América Latina. Que nadie había ido. Y Prabhupada me dio algunas instrucciones que creo que son relevantes e importantes también para Uruguay. Por ejemplo, una vez Prabhupada me escribió así cuando yo empecé a trabajar en América Latina y empecé a crear un PBT en español, que no existía casi. Y Prabhupada una vez me escribió porque eso era el sistema, que los GBCs escribían tal vez un mínimo de una vez por mes a Prabhupada explicando lo que sucedía. Yo respondí en ese entonces, obviamente no había nada digital y en mi zona la mayoría, casi todos los templos no tenían teléfonos y de todos modos nadie pensaría en hacer una llamada de larga distancia porque eso era un lujo inconcebible en ese entonces. Entonces escribíamos cartas. Y Prabhupada dijo que la base de todo, una vez me escribió, la base de todo es entusiasmo. Que los devotos puedan lograr éxitos, progreso, si tienen entusiasmo. Y Prabhupada otra vez me escribió que el secreto para que los devotos mantengan su entusiasmo es, Prabhupada dijo, de siempre darles un nuevo desafío. Porque hacer lo que ya hiciste tantas veces no es algo emocionante. Entonces Prabhupada nos enseñó ese proceso de soñar, no un sueño absurdo. No un sueño absurdo que si mañana voy a convencer 10,000 personas que se rinden a Krishna o algo, pero un plan práctico, pero
desafío, algo que nunca hiciste antes. Y por la misericordia de Prabhupada fue un gran éxito. América Latina se volvió dentro de 1 año o 2 años la zona que más crecía en el mundo. O sea, en el mundo entero la región que más crecía. Dentro de 2 años de una situación casi sin libros, traducciones un poco, bueno, llegamos dentro de 2 años a ser campeones del mundo en Sankirtan. Y hasta el punto, y yo recuerdo cómo, porque en ese entonces, el maratón de diciembre era como el mundial, mucho más que el mundial de fútbol, era todo. Y Raja Damodar, ese grupo de mi hermano espiritual, Krishna Goswami, siempre ganaba y su único rival era Los Ángeles, pero ellos siempre ganaron. Entonces, nadie esperaba lo que sucedía en América Latina, nadie podía imaginar, porque en ese entonces, sin comunicación digital y sin nada de estar, o sea, si un devoto estaba en América Latina, para el mundo era como estar en la luna, o otro planeta, era un lugar tan remoto, tan desconocido. Y así, el maratón empezó creo que en 75 y los resultados llegaban y se publicaban alrededor del mundo y de repente América Latina subía porque eso fue 75 o 76. Y, o sea, América Latina vendía tantos libros que todo Krishna Maharaj, él me llamó por teléfono, que era una cosa así inédita de hacer una llamada así internacional. Yo estuve en México, la Ciudad de México, así animando a los devotos o tratando de animarlos. Y tuve que ir a la oficina del templo en otro edificio, me llamó y dijo que no vas a ganar, no puedes ganar y así, más o menos guerra psicológica. Pero yo me puse a reír y le dije, bueno, Krishna va a decidir. Y lo que Krishna decidió es que América Latina, que casi no existía en ISKCON, poco tiempo atrás se volvió campeón del mundo. Y en enero, justo después de ese maratón, tanto Tamal Krishna Goswami, un gran Vaishnava, y como yo fuimos a Los Ángeles, porque Prabhupada vino a Los Ángeles y caminábamos con él en un parque muy lindo, un barranco sobre el mar. En Santa Mónica es la madre de San Agustino, si quería saber. Y Prabhupada así, ¿cómo se dice? Bromeaba con Tamal Krishna. Le dijo, nadie podía derrotar a Damodar. Ahora ellos ganaron, como, ¿qué vas a hacer? Algo así. Y Prabhupada se reía y nosotros, yo y Tamal Krishna Goswami de ambos lados de Prabhupada, también nos reímos. Y Prabhupada vio que la competencia era una cosa entre hermanos, no algo así de orgullo, de mala voluntad o nada de eso. Ahí Prabhupada paró, cuando Prabhupada caminaba y él quería hacer un punto así, enfatizar un punto, muchas veces paró y plantó su, ¿cómo se dice? Bastón, así para hacer un punto y paró y nos dijo palabras muy sencillas, pero que hasta hoy recuerdo muy bien. Él dijo, a mí me gusta esta competencia.
Así que Uruguay. Uruguay es un país respetado en el mundo porque es relativamente civilizado y el movimiento es de Sankirtan. El movimiento del Señor Chaitanya, como sabemos, el Srimad Bhagavatam dice que Yagyayar Sankirtana Prayar. En Kali Yuga, principalmente por el sacrificio de Sankirtana. Yagyayar Sankirtana Prayar Yajantihi Sumedasa. Sumedasa, personas que tienen buena inteligencia, que es obviamente una pequeña minoría en esta era. Pero Sumedasa, aquellos que tienen buena inteligencia en esta era, adoran al Señor a través de Sankirtan. Pero para establecer o desarrollar un movimiento de Sankirtan en cualquier país del mundo, es absolutamente necesario que existan devotos por lo menos de segunda clase. Porque los devotos de tercera clase no tienen la capacidad de hacerlo. Y la diferencia es, según las escrituras y los acharyas, primero la devota de tercera clase, el devoto de tercera clase, que se describe en el Srimad Bhagavatam como Sabhakta, ese devoto, Prakrita Smrita, es considerado como en la plataforma material. O sea, un devoto en la tercera posición no se considera un alma liberada, ni un alma en la plataforma espiritual, a pesar de que tiene alguna fe en Krishna, o puede cantar Hare Krishna, y el mejor ejemplo es la India. En la India hay centenas de millones de personas que un día u otro van a un templo de Krishna y ofrecen respetos con algo de fe, algún nivel de fe. Pero nadie diría que ellos lleven una vida espiritual. Y es inevitable ahora que la misión del Señor Chaitanya, que es Krishna mismo, ahora que esa misión llegó en Occidente, es inevitable por motivos sociohistóricos obvios, que en Occidente se reproduciría más o menos la misma situación de muchas personas que no están exactamente en la plataforma espiritual, pero tienen algo de fe en Krishna. Pero, y eso es bueno, pero ¿cuál es el problema con esa plataforma? La palabra Kanishta en sánscrito significa literalmente el más bajo. Y entonces ese verso del Bhagavatam cita únicamente la última parte de 4 partes. Archayam iva haraye putang shadhaye hate. Un devoto que con fe, shadhaya, con fe, se dedica a adorar a Krishna, al Señor, con fe, pero Archayam eva, únicamente en la forma de la deidad. Archa es la deidad y Archayam eva únicamente en esa forma. Archayam eva hariye, al Señor, a Hari, pujam, jakshadaye, con fe uno se dedica a eso, o empieza eso. Y nata bhakteshu, y uno no adora al Señor, Krishna, en los corazones de sus devotos.
es interesante. Obviamente, los templos son algo muy importante y todos nos inspiramos viendo la deidad de Krishna, que es Krishna mismo. Pero uno va al templo para practicar conciencia de Krishna. Porque el templo es un espacio, un lugar donde todo se arregla, se organiza para maximizar el recuerdo de Krishna. Pero es práctica, porque así cuando salimos del templo, el truco es si podemos ver que cada Latat Bhakteshu Chanyeshu, no solamente devotos, pero no devotos también. Entonces el truco es si puedes ver o entender o aceptar o tener algo de realización de que esa misma deidad que adorabas en el templo está en el corazón de todo ser vivo. Así que cada cuerpo vivo es un templo de la deidad. Y si uno piensa, la deidad está en ese edificio, en esa sala, aquí es la dirección, y allí está Krishna. Eso obviamente, claro que Krishna está allí. Pero si uno solo reconoce a Krishna en esa dirección, obviamente es un concepto material. Porque como Krishna dice en Bhagavad Gita, el mejor devoto o practicante espiritual es aquel que me ve en todas partes. No solamente eso, pero Krishna, en Bhagavad Gita, Krishna dice que el mejor practicante espiritual tiene empatía universal. Voy a citar ese verso y explicar la traducción. Krishna dice, Atmopanyena Sarvatra. Sarvatra significa en todas partes. Y Atmopanyena en sánscrito, upama significa comparar. Y por upa y ma, y las dos palabras sobrevivieron en español. Si estás interesado en lingüística histórica. Por ejemplo, upa significa próximo a, pero menos que. O puede simplemente significar cerca. Como por ejemplo, Upa Purana. Un Upa Purana es un Purana Junior. Un Purana que es cerca de, pero no llega al punto de ser un Purana en el sentido pleno. O Upa Veda, que es como decir en español los Veditos, que significa ciertas literaturas que más o menos se incluyen en el cuerpo védico, pero que no tienen el mismo estatus. Entonces, upa puede ser, y esa palabra existe en español, porque upa agregó un Y cuando vino a Grecia, y en español ahora es el prefijo hipo, como hipotermia. O sea que una cantidad menos que suficiente de calor. Bueno, punto lingüístico. Y ma, en sánscrito significa medir, y por eso tenemos palabras como metro, que en sánscrito es matra. Entonces, upama significa juntar o acercar dos cosas para medirlas. Y por eso significa comparación. Bueno, ese es upama. Y atma, obviamente, es el yo, el alma. Entonces, y upamya significa comparación. Entonces, atmopamyena significa sarvatra, en todas partes, que en todas partes comparas a ti mismo, a todas las otras personas. Atmopamyena sarvatra samang pashyati yo Arjuna. Krishna dice, aquel que ve, pashyati,
igualdad. Comparándose a sí mismo con todas las otras almas, uno ve igualdad. Atmopangena sarvatra samang pashyati Jorjuna sukham va jativa dukam. Y no importa que esas almas se encuentren en una situación miserable, como por ejemplo pobreza, enfermedad o vejez, o si se encuentran en un estado feliz. Eso no importa. Así que y Krishna dice, Sayogi Paramamata, yo considero a ese practicante espiritual el mejor. Y es por eso que Krishna dice casi al final de Bhagavad Gita, que él explica quién es el mejor devoto. Y él dice que Jaimang Paramang Guyam Mad Bhakteshu Vidhasyati. Avidhasyati en sánscrito es la forma futura de un verbo avidha, que significa aquel que enseñará. O sea, Krishna está hablando de nosotros, está hablando del futuro. Y dice que Jayidam Paramanguyam. Paramanguyam, ese secreto, ese conocimiento más avanzado. Porque encontramos en Bhagavad Gita muchas veces palabras como Guyam, Guyataram, secreto, confidencial. Confidencial, conocimiento confidencial es lo que hoy en día se llamaría conocimiento avanzado. Y por ejemplo, cualquier materia, la física, por ejemplo, el número de personas que conocen algo de la física es bastante, pero cuanto más avanzado el conocimiento, menos personas. Hay ciertas personas que en el colegio o tal vez en sus primeros cursos académicos tomaron un curso de física. El número de personas que se gradúan con un título en física es bien menor. Los que tienen maestría es mucho menor. Los que tienen PhD es un número pequeño. Así que el conocimiento es como un pirámide y en cuanto más avanzado, menos personas. Por eso que Krishna diciendo que eso es confidencial, no porque él no quiere que todo el mundo sepa, porque la humanidad es bastante tosca en Kali Yuga. Pero Krishna dice que aquel que enseñará este conocimiento más avanzado, Paramanguyam, Madbhakteshu, y que enseñará entre aquellos que son dedicados a mí o que no me envidian. Madbhakteshu significa entre mis devotos o entre aquellos que están dedicados a mí. Encontramos en el capítulo 11 de Bhagavad Gita, eso no es solamente los miembros del movimiento Hare Krishna. Puede ser todas las almas que no envidian a Krishna. Por ejemplo, en el capítulo 11, 11º capítulo, un poco así, aquí, Arjuna dice a Krishna, Stane Rishikesha. Stana, en sánscrito, es la fuente de palabras en español como estar y status y todo eso. Y significa exactamente lo mismo. Entonces, Stane, en sánscrito, significa en su lugar. Que es, y Prabhupada traduce, eso es correcto. O sea, decir que todo está en su lugar significa que todo es correcto. Y eso es lo que Arjuna dice después de ver la forma universal. Stane Rishikesha. En su lugar, Krishna. Stane, ¿y qué está en su lugar? ¿Qué es correcto? Que Tava Prakirtya, a través del canto de tus glorias. En sánscrito, si no aguantan tanta gramática, gritan o lloran, voy a parar, pero
A mí me parece interesante. Sí. Y en sánscrito hay varias maneras de formar un sustantivo de una raíz verbal. Una forma muy común es de agregar a la raíz el sufijo femenino ti, ti, como de bhaj, que adorar, bhakti, o smriti, shruti, etc., o kirti. Ahora, otra manera de formar un sustantivo en sánscrito de la raíz verbal es de meter un sufijo neutro y anam. Como por ejemplo de shru, es oír, escuchar, se puede formar shruti o shaganam. O de kirti o kirtanam. De bhaj, bhakti o bhajanam, etc. Entonces Krishna dice a través de tava es tuya, tava prakirtya, por la glorificación de ti, jagat prahishyati, el mundo, el universo se regocija, anurajyate cha, y se apega a ti. Krishna no está hablando simplemente de devotos oficiales con sus uniformes, pero está hablando de todas las personas, y hay millones y millones, y no billones en este mundo, que se regocijan, que sienten placer cuando se glorifica al Señor Supremo. Hoy, por ejemplo, entre los atletas profesionales, es muy común después de hacer algo muy bueno, apuntan así, como el crédito es a Dios. En los Estados Unidos, por ejemplo, es interesante en las ligas mayores de béisbol, que hoy en día hay muchísimos latinos, principalmente del norte, que está como México, Puerto Rico, la República Dominicana o Venezuela, etc. Entonces, cada vez que hacen un home run o algo así, siempre apuntan, siempre casi. Y todo eso. Entonces, hay muchas personas que tal vez ni son vegetarianos, pero que se regocijan, o sea, sienten placer cuando alguien de buena fe, con sinceridad, con autenticidad, glorifica a Dios. Jagat prahishyati, el mundo se regocija, el mundo disfruta. Anurajyate cha, y se apega a ti. Las glorias de Krishna apegan a las personas a Krishna. Y ahí Arjuna dice, Rakshansi, los demonios. Bhitani, son asustados al ver que la influencia de Dios está creciendo en el mundo. Rakshansi bhitani dishodravanti, literalmente corren a las direcciones, que en sánscrito significa corren en todas las direcciones, se espantan. Rakshansi bhitani dishodravanti sarve namasyanti cha siddha sangha, pero todas las comunidades exitosas se curvarán a ti, te prestarán reverencias. Sí, hay muchas traducciones. Hay una forma de curvarse porque la palabra namaha viene de la raíz nam, que significa curvar. Entonces, namaha significa literalmente curvarse ante Dios, o sea, Postrarse. sí, postrarse. No necesariamente puede ser así como en la India o en otros países de Asia, o puede ser como en Europa, así como así. Inclinarse. Sí, inclinarse, curvarse. Así, entonces y volviendo otra vez a Uruguay, la
tendencia en Kali Yuga es riña, no colaboración. Es un hecho sencillo. Además, si uno no está practicando seriamente Bhakti Yoga, es muy probable en esta era que se encuentre muy influenciado por el modo de pasión. Y Krishna, hay dos versos en Bhagavad Gita que me parecen muy significativos. Krishna describe cosmovisión en diferentes modos materiales. Modalidad, 4 sílabas, demasiado, yo digo modos. Entonces, Krishna dice, por ejemplo, en bondad, que ¿hay una Bhagavad Gita aquí? No importa. Krishna dice que en bondad, conocimiento, que aquí en este contexto significa cosmovisión, como ves todo. Krishna dice que conocimiento en bondad tiene el poder de ver que, o sea, uno ve las diferencias. Hay diferencias de género, de raza, de edad, de nacionalidad, etnicidad, hay muchas de especie de vida. Hay muchas diferencias, pero en bondad uno tiene el poder de ver que eso es simplemente una cobertura. Y por dentro hay igualdad. Es por eso que personas en pasión piensan que mujeres y hombres son diferentes, o latinos y japoneses simplemente son diferentes, o personas de diferentes razas, o devotos y no devotos, simplemente son diferentes. Pero en bondad uno penetra la superficie de la realidad y puede ver que hay igualdad. Algunas personas la olvidaron y otras personas recuerdan. En pasión, uno está preso en la superficie de la vida. Uno está preso en la superficie de la vida, porque la pasión crea una conciencia, ¿cómo se dice? Nebulosa. Una conciencia nebulosa. Así como, por ejemplo, tengo anteojos. Si mis anteojos son así, ¿cómo se dice? Se empañan, no puedo ver claramente. Entonces, conciencia en pasión es conciencia empañada y no se ve. Uno no puede ver la realidad, que es la igualdad. Ya cité ese verso que Krishna dice que el mejor devoto es aquel que tiene empatía universal, como Jesús dijo, amar al prójimo como a sí mismo. Es lo mismo. Entonces, si uno no está completamente en bondad, eso no es necesariamente un problema, si uno puede seguir a los que sí están. Y el movimiento de Sankirtan significa que nadie puede, como individuo, salvar este mundo. Podemos observar que Prabhupada, no es que Prabhupada se volvió un devoto puro en el barco. Prabhupada era un devoto puro. Prabhupada una vez habló para mí, privadamente, confidencialmente, que nunca hubo un tiempo en que él no conocía a Krishna. Así que, pero en la India, Prabhupada, porque no era el plan de Krishna, Prabhupada trataba de servir a su guru con devoción pura. Pero no, Krishna tenía otro plan. Y podemos ver que Prabhupada, cuando una cosa no funcionaba, trataba de hacer otra cosa, a través de su vida. Cuando Prabhupada, me recuerdo de una devota en Florida, filósofo, entonces te vi, te parece. Pero, entonces
Prabhupada, por ejemplo, como grihasta, se dedicaba con mucha energía, enérgicamente, a conseguir dinero a través de negocios para sostener o patrocinar la prédica de su guru. Y Krishna tenía otro plan y Prabhupada hizo mucho dinero y dio mucho dinero a la Gaudiya Math y de repente su negocio fue para abajo y eso ya no era una opción. Y Prabhupada también llegaba a una cierta edad que entendió que eso ya no era el plan de Krishna. Entonces Prabhupada, porque después de la Primera Guerra Mundial se formó la Liga de Naciones, que finalmente no fue un éxito, y vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces Prabhupada vivía en ese ambiente histórico, entonces él nombró su sociedad a la Liga de Devotos. Y una señora en Jhansi, la ciudad de Jhansi, que está más o menos a tal vez 5 o 6 horas de carro al sur de Vrindavan. Entonces le dio el uso de un edificio, un pequeño campus. Y Prabhupada empezó su liga de devotos. Y eso fue el plan, de servir al Guru. La Bhaktisiddhanta, el plan fue la liga de devotos. ¿Y qué pasó? Una señora rica de la sociedad simplemente se llevó la propiedad. Entonces Prabhupada fue a Delhi y empezó a escribir, imprimir, vivía con su hermano espiritual Keshav Maharaj en Delhi en un ashram, imprimía Back to Godhead, de vuelta al Supremo, pero era una hoja. Y vendía o regalaba así esa hoja en Delhi. Pero la cosa no sucedía, no pasaba nada. O sea que, obviamente, Prabhupada encontraba personas interesadas y predicaba, pero él tenía un concepto mayor, no solamente de divertirse o entretenerse con algún servicio aquí o allá, sino de transformar el mundo. Entonces alguien le dijo a Prabhupada, amigo, que esa hoja no vas a conseguir lo que quieres con esa hoja. Si puedes publicar un libro, el público lo va a tomar mucho más en serio. Ahí Prabhupada salió de Delhi, fue a Vrindavan, rentó así 2 cuartos en el templo Radha-Damodar, que en ese entonces sería como, creo que mucho menos que $1 por mes. La India en ese entonces. Y empezó a traducir y comentar el primer canto del Bhagavatam. Después de eso, Prabhupada hizo un esfuerzo de repartir su Bhagavatam entre personas importantes en la India. Por ejemplo, hay una foto de Prabhupada dando el Bhagavatam al primer ministro de la India. Pero todavía la cosa no sucedió. Entonces Prabhupada tuvo que aceptar que su guru quería que él hiciera algo chocante, algo, digamos, muy osado, que él había más o menos resistido un poco. Prabhupada dijo, por ejemplo, cuando tomó señal, obviamente es un devoto puro, pero Prabhupada quedó tan, como se dice, no impresionado con los sannyasis que había conocido, y mismo la Gaudiya Math, con Prabhupada mismo, explicó muchas veces que la Gaudiya Math, o el Gaudiya Math se cayó, se desintegró, exactamente porque no se seguía la instrucción de Bhaktisiddhanta. Entonces, y en la Gaudiya Math hay muchos sannyasis, pero que, como Prabhupada me decía personalmente, Prabhupada me explicaba esas cosas más porque si hay unión, hay fuerza. Pero muchos devotos prefieren ser un pesito, ¿cómo se dice? Un pesote en un pocito, un pozo pequeño.
y no un pesito en un pozo grande. O sea, porque yo recuerdo cuando yo era secretario de Prabhupada en Mayapur, Prabhupada me mandó a todos los templos de la Gaudiya Mata en Mayapur y a varios para invitar a sus hermanos espirituales a venir y hablar con él. Entonces yo iba, los invitaba con etiqueta y venían. Y ellos admitieron a Prabhupada que sí, que Prabhupada tenía razón, que era mucho más potente trabajar como equipo. La unión hace la fuerza, pero que estaban apegados a sus posiciones, que tengo mi propio movimiento pequeñito, pero es mi movimiento. Él se lo admitían a Prabhupada. Entonces, hay un concepto que Prabhupada salió de la Gaudiya Mata, que es completamente absurdo. Porque por dos motivos. Primero, que cuando Prabhupada fue a Nueva York, finalmente, no existía una Gaudiya Mata. No existía. Se había desintegrado en muchos pedacitos. Segundo, a pesar del hecho que la Gaudiya Mata ni existía más como un movimiento, no obstante, Prabhupada escribía cartas a por lo menos los templos principales de lo que sobró de la Gaudiya Mata, ofreciendo lo que él hacía como una, ¿cómo se dice en español? Catalyst. Como un catalizador. Catalizador para reunir la Gaudiya Mata. O sea, Prabhupada tenía éxito, hacía o conseguía seguidores, y aún así él se ofreció que vamos a usar esto como un catalizador para reunir a los Vaishnavas. Tampoco eso quería. Así que el hecho de que, o la idea de que Prabhupada salió es simplemente una interpretación terrible de la historia. Entonces Prabhupada finalmente abordó el barco, todo el mundo sabe lo que sucedió, y el día que yo tomé sannyas, en 72, yo ya era muy maduro, con 23 años, un chiste. Como siempre digo, tengo orgullo de haber tomado sannyas por lo menos 6 años antes de madurarse mi cerebro, o sea, el córtex frontal, pero eran tiempos diferentes. Entonces, el día que tomé sannyas, yo después de la ceremonia en la mañana en Los Ángeles, el día de Nrsimhadev, yo fui así a hablar con Prabhupada en su cuarto, y él me dijo, así, yo era muy joven y me dio lo que él llamaba en otro lugar ese super título de Goswami. Entonces me dijo, exactamente como un padre hablando con su hijo, y dijo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, ¿ahora simplemente vas a comer sin pagar o qué vas a hacer con ese título? Quería saber mi plan. Entonces yo le dije a Prabhupada que el GBC que se había reunido, eso fue 72, en ese entonces no había un templo de ISKCON en Mayapur, no había un festival en Mayapur, no había una reunión del GBC en Mayapur, que simplemente donde fuera que Prabhupada estuviera en el mundo, cuando él decidió que el GBC tiene que venir y resolver algo, simplemente llamó al GBC y todo el mundo vino volando. Y en ese entonces él llamó al GBC. Porque Prabhupada escribió una carta quejándose de que los líderes de los GBC del movimiento, en vez de estar en la línea de frente predicando, simplemente estaban así en sus cuartos, atrás sus escritorios, verificando que se pagan las cuentas.
Y Prabhupada escribió que no es así. Un líder ISKCON significa que está en la línea de frente. Entonces, por eso Prabhupada invitó a todos los GBCs. Quien quiera, quien pueda, puede venir a Los Ángeles y tomar señal. Y 3 GBCs aceptaron eso. Y yo. Es un poco chistoso, como tomé señal. En el sentido que todo el mundo imaginaba que yo era un cristiano muy apegado. Y el motivo era porque yo tenía una muy buena esposa, todavía es una muy buena devota, la respeto y admiro mucho. Y solo por literalmente su misericordia que yo pude tomar señas, pero ella era una esposa muy fiel y siempre cuando yo, por ejemplo, me levantaba y iba al templo para Mangalarti, ella siempre me esperaba. Y siempre, todo el mundo siempre nos veía juntos porque ella quería venir conmigo y yo la respetaba mucho, era casi mi mejor amigo en ese entonces. Entonces, para mí está bien, ven. Entonces todo el mundo siempre nos veía juntos. Y Prabhupada venía o acabó de llegar a Los Ángeles y todo el mundo sabía que Prabhupada va a dar señal, porque en ese entonces había como 2 o 3 señales. Entonces, hacer un señal nuevo era un evento espectacular, porque casi no había señales mismo. Entonces yo estuve ahí en frente al Templo de Los Ángeles hablando con algunos amigos de mi edad que eran también presidentes del templo. Y alguien dijo que, Hridayananda, ¿por qué tú no tomas señales? Pero fue un chiste. Él así me lo dijo como chiste, porque todo el mundo pensaba que es muy apegado. Entonces, hay otro dijo, tal vez puede, porque buen predicador y todo. Yo era mismo en ese entonces conocido como predicador, mismo como grihasta. Pero mi mente, yo decidí que sí, yo tengo que hacer eso. Entonces yo con mi esposo, porque yo entendía que sin sus bendiciones yo no podía tomar señal, porque yo sabía que Prabhupada iba a preguntarle a ella si ella daba sus bendiciones para eso. Entonces pasé varios días, todo el día, hablando así entre almas, con mucha sinceridad. Yo revelaba mi mente, ella revelaba su mente, y los dos éramos muy, idealistas en conciencia de Krishna, muy dedicados a la misión de Prabhupada. Entonces finalmente fui a pedirle a Prabhupada, y ese día está viniendo en 10 días, es el aniversario 51 de sannyas. Entonces, cuando yo le pedí a Prabhupada sannyas, le preguntó a ella. Prabhupada le dijo, ¿qué piensas tú? Y yo recuerdo, no sé explicando, pero se me inspiró de explicar eso. Y ella dijo que yo solo quiero ser consciente de Krishna. Y Prabhupada dijo, ya eres consciente de Krishna. Y así fue, pero bueno, eso fue el background. Y después Prabhupada le dio mucha misericordia a ella y mucha asociación y muchas cosas sucedieron. Pero en ese entonces, cuando el GBC vino a Los Ángeles, ellos reorganizaron las zonas del GBC. Y un devoto, Bhagavan, que era GBC del Midwest, en los Estados Unidos, iba a tomar Europa del Sur, Francia, España, Portugal, Italia y Schweiz, Suiza, sí. Entonces, el GBC también votó que yo debía abrir el primer templo de ISKCON en España. No había movimiento en España. Entonces, cuando fui a hablar con Prabhupada, él me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer?
Y yo dije que el GBC decidió que yo debo abrir el primer centro hispano en España. Ahí, y eso volviendo al libro, Prabhupada dijo que primero tienes que conseguir libros en español antes de ir. Y Prabhupada me dijo, cuando yo llegué en tu país, cuando yo bajaba del barco así, la escala del barco, Prabhupada dijo que yo ni sabía si yo debía mirar la izquierda o la derecha. No tenía la menor idea dónde iba o qué hacer. Pero Prabhupada dijo que yo no tenía miedo. ¿Por qué? Porque traje mis libros. Y Prabhupada me explicó que trajo 600 libros, los 3 volúmenes, primer canto, 200 de cada volumen. Pero, volviendo al punto que yo explicaba antes, la necesidad de estar por lo menos con Madhyamadikari. Madhyamadikari significa que ocupa la posición del medio, literalmente, Madhyamadikari. Porque es la era de Sankirtan. San significa juntos. También en español ustedes todavía tienen ese prefijo san. Otra vez, atravesando Grecia, un Y, y por eso se escribe en español ahora como S-I-N, como síntesis. O sea, la tesis junta, la tesis completa, síntesis, simbiótico, todas esas palabras, todas esas palabras que comienzan con S-I-N en español son S-A-M en sánscrito. Entonces, Sankirtan significa el Kirtan todos juntos. Es un equipo. Un jugador nunca va a ganar un juego contra otro equipo. Es un equipo que gana. Y así mismo, si ese movimiento va a tener éxito, es a través de un equipo. Entonces, a diferencia del Kanishta Adhikari, el Madhyamadikari primero adora a Krishna. Segundo, hace amistad con devotos. No porque, no sé, es mi tipo o algo así. Porque un predicador, y un predicador puede ser un cocinero, es cualquier devoto que con cualquier talento quiere dedicar ese talento al bienestar del mundo. No es solamente la persona que está en la calle. O sea, es un devoto que con cualquier talento quiere dedicarlo a la salvación del mundo. Es por eso que un Madhyamadikari predica. Un Kanishta no predica porque no se identifica con otras almas. Tal vez se identifica con su familia, tal vez con sus amiguitos, pero no con el mundo. Pero un devoto de segunda clase, él se identifica con el mundo. Y por eso puede hacer amistad con otros devotos que también se dedican al bienestar del mundo. Se dice que tal vez la amistad en este mundo más fuerte, más sólida, es la amistad que se crea en combate. Cuando los soldados están juntos y cada soldado, su vida depende del otro soldado y hay condiciones austeras, entonces esa amistad que se forma en combate tal vez se dice la más fuerte que hay. Entonces, un devoto, y también la cuarta cosa es un devoto de segunda clase, evita demonios, que si les hablas de Krishna solo ofenden. Pero un devoto que realmente siente esa empatía que Krishna describe en Bhagavad Gita, con la capacidad de compararse a todos los otros seres y concluir que somos iguales. Entonces, si yo estoy tratando de
así, expandir la misión de Gornitai. Y yo veo que tú tienes el mismo deseo. Por supuesto que somos amigos, porque somos soldados en la misma batalla. Pero una persona que no está muy interesada en salvar el mundo porque no entiende que somos almas, ¿por qué amistad? ¿Por qué amistad? Es así. Entonces, si uno no está en esa posición de Madhyamadikari, uno puede seguir un predicador. Krishna tres veces en Bhagavad Gita, Krishna 2 veces se describe a sí mismo como el Padre del Universo y una vez Arjuna describe a Krishna como el Padre del Universo. Krishna dice que Pitaham asya jagato, soy el Padre de este universo. Mata y la madre también. Y la madre. Pitaham asya jagato mata dhata, el creador. Pitamaha, el abuelo. Krishna también dice que aham bija pradak pita, que Prabhupada siempre citaba. Soy el Padre del universo que doy la semilla para que las almas puedan nacer en este mundo y tratar de progresar. Y Arjuna le dice a Krishna, Sarvam samapnoshi, tatosi sarvam. Tú incluyes todo, Tú incluyes todo, tú alcanzas todo, todo está en ti, por eso eres todo. Pitasi lokasya, eres el Padre de este universo. Pitasi lokasya characharasya. Así que un miembro de una familia que ni puede reconocer a sus propios parientes, sus hermanos, hermanas, ni los puede reconocer como familia, es una persona muy desafortunada. Yo tuve la buena fortuna de nacer en una muy buena familia, con padres excelentes, y mismo ahora que soy un así llamado líder espiritual, pero no se puede rechazar la familia, no se puede desrespetar la familia. Y así, todos somos familia, así que un devoto que no está interesado en la misión de Prabhupada simplemente no entiende las cosas más básicas de la realidad. Y así, aquí en Uruguay, yo no imagino que todo el mundo se va a unir, pero por lo menos los devotos más sinceros, los que entiendan, es posible hacer algo. Uruguay es un campo excelente para la conciencia de Krishna, por varios motivos. Ciertamente de los mejores países en América Latina, sin duda. Voy a contar más una anécdota, como se dice, de Prabhupada. Una vez yo estuve con Prabhupada en Mayapur y su discípulo, Sarup Damodar Maharaj, que era el primer líder del Instituto Bhaktivedanta de Prabhupada, vino a hablar con Prabhupada. Yo ya estaba con Prabhupada. Y él era de Manipur. Hay algunos estados en el oriente remoto de la India. Y un estado es Mayapur. Y él vino y quería hablar con Prabhupada. Dijo que Prabhupada en Mayapur todavía hay muchos Vaishnavas. Algunos todavía van a Mangalarti en diferentes templos. Y que Manipur puede ser el primer estado consciente de Krishna. Y la respuesta de Prabhupada fue muy interesante. Prabhupada dijo, sí, ya está llegando el tiempo en que tenemos que dar un ejemplo de un estado consciente de Krishna. Y ahí dijo, pero no importa dónde. No importa dónde. Así que ustedes que viven en Uruguay, eso es Prabhupada. Si quieren realmente entender a Prabhupada,
Yo recuerdo cuando era grijasta y después de ser presidente en Gainesville, fui presidente en Houston. Y yo recuerdo que un día yo y mi esposa fuimos a la Universidad de Houston para predicar y hacer programas. Y yo acabé de recibir una copia de una carta, porque las cartas de Prabhupada eran todo para nosotros. Y cuando Prabhupada escribía cartas, muchas veces sus secretarios sacaban copias y mandaban por correo así normal a todo el mundo. Y en esa carta Prabhupada dijo que le predicaba a un presidente de un templo y dijo que tú eres responsable por todos por lo menos los seres humanos en esa zona. Y yo no recuerdo exactamente el lenguaje, pero el significado recuerdo muy bien, que yo así hablaba con mi esposa. Hoy es el día de mi esposa, pero yo hablaba con ella. Y yo así, y nosotros sentimos profundamente que esa responsabilidad, que estamos en Houston, esa ciudad grande, y que a pesar de que las personas son ignorantes, pero somos responsables por su bienestar. Así como si una madre tiene un hijo y el hijo está enfermo o muy joven y no entiende exactamente por joven o por delirio o lo que sea, quién es la madre. No es que, y no me reconoce, entonces lo voy a dejar en el estacionamiento o algo. No, o sea que el hecho de que la población en general es ignorante es más motivo para sentirse responsable. Si los Vaishnavas no se sienten responsables por el bienestar del mundo, es algo absurdo. Por eso, en Uruguay, yo conozco bastante bien la historia gloriosa. Pero en ese momento, no importa que sean uno o dos, o todos ustedes aquí, y también tal vez sus amigos, pero Prabhupada quiere levantar una misión muy fuerte aquí. Y si todo el mundo no se junta, no se suma, así sea. Por lo menos los que son muy sinceros, que aman a Prabhupada, que entienden que no hay avance espiritual sin preocuparse con otras almas, porque Krishna no va a bendecirte más de que tú bendigas a otros. La autorrealización es colectiva o no es. Y Krishna explica eso en Bhagavad Gita, que dice que Aditya Vat Jnanam, que el conocimiento espiritual es como el sol. El sol ilumina todo simultáneamente y igualmente. Asimismo, si no es posible que tú entiendas que eres un alma y no el cuerpo, si no entiendes que todos los seres no son sus cuerpos y son almas, no es posible tú entenderte a ti mismo y no entender a todas las otras almas. Porque materialmente hay sentimientos sectarios, pero no espiritualmente. O uno entiende que hay un alma en el cuerpo, tu cuerpo, los demás cuerpos, o no entiendes que tú eres un alma y no entiendes que los demás son almas. Todo o nada. Así que es en el acto de tratar de organizarse, ayudar al pueblo, que uno se autorrealiza. Y si no, siempre hay personas. Y tal vez algún futuro. Bueno, voy a terminar allí. Y si tienen preguntas, vamos adelante. Gracias por su atención. He conocido muchas personas que son muy, muy inteligentes,
yo tengo una amiga que durante años sutilmente le quise hablar de Dios y es una persona muy inteligente en muchas áreas materiales, vamos a decir, que ella no lograba realizar la existencia de un ser supremo. ¿Cómo es que una persona tan inteligente así? Porque hay inteligencia y hay inteligencia. O sea, la inteligencia muchas veces o casi siempre es específica. Por ejemplo, los grandes científicos. Para sacar un PhD en ciencia, no se requiere que uno tome un solo curso de filosofía. He hablado con científicos famosos que no entienden nada de filosofía. Se contradicen, hablan cosas absurdas. ¿Cómo se dice en inglés? Con un venado en el faro. Un venado encandilado Sí, por la luz. sí, del carro. Sí, encandilado. Sí. Entonces, sí, inteligencia, uno puede tener un tipo de inteligencia, pero no otra. Inclusive a veces personas con mucha inteligencia material se ponen muy orgullosas y por eso se ponen estúpidos. Para dar un ejemplo, algo que realmente sucedió. Una vez fui el primer GBC de la finca en el Ashford, a partir de 81. Y una cosa buena en Florida es que el suelo es muy arenoso, así que no hay lodo casi. Que llueve y el agua filtra. Entonces, yo caminaba en la finca y me senté así en el camino que arena y una hormiga se subió a mi brazo y no sé, tuve un momento filosófico y yo vi que esa hormiga conocía mucho mejor que yo el terreno de mi brazo. Cada pelito, cada manchito, o sea, esa hormiga tenía un conocimiento muy superior al mío de mi propio brazo. Pero la hormiga no tenía la menor idea que era un brazo. O que era el brazo de un cuerpo humano, que es un cuerpo humano. Entonces, así mismo, la ciencia moderna tiene conocimiento impresionante de la superficie de la realidad sin entender dónde están, como la hormiga. Ese tipo de inteligencia es mundana. Además de eso, no entender hoy en día que hay un creador supremo es simplemente ignorancia, por varios motivos. Primero, porque con los avances galopantes, los avances de la microbiología, ahora sabemos que, y se puede modelar, se puede calcular, por ejemplo, se puede calcular la probabilidad de eventos mundanos. El ejemplo más obvio es que se tira al aire, no una moneda, y la probabilidad de llegar de ese lado o del otro lado. O, por ejemplo, la probabilidad de que llueva mañana. Asimismo, podemos, o los científicos analizan el cuerpo humano, o mismo otros cuerpos, y se puede calcular matemáticamente la probabilidad que exactamente esa estructura se evolucionó por sí mismo sin inteligencia superior. Y la probabilidad es casi más o menos infinitamente improbable. Es absurdo. Es una improbabilidad absurda. Porque la biología, el conocimiento de biología que, por ejemplo, Darwin tenía,
se considera extremadamente primitivo. Y así que matemáticamente decir que el mundo se manifestó por sí solo es absurdo. Matemáticamente es absurdo. No solamente improbable, sino absurdo. Otro punto. Declararse materialista hoy en día es absurdo. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que es la materia. La física más, digamos, como sofisticada es la física cuántica, porque el materialismo, más o menos, la ciencia empírica camina, o sea, acepta que se entienden las cosas separándolas en piezas o partes cada vez más pequeñas, como por ejemplo hay la biología. Pero la biología depende de la química depende de la física, y así. El problema es que los físicos más avanzados no tienen la menor idea de lo que es la materia. Porque llegaron en un muro en que, estoy explicando eso en otros países, porque en Uruguay rápidamente, que hay un principio que por muchos siglos todos los científicos aceptaron, que es el principio de correspondencia. El principio de correspondencia significa que, por ejemplo, Newton, con sus ecuaciones, todo el mundo aceptaba que las ecuaciones de Newton corresponden a la verdadera naturaleza del mundo. Por ejemplo, que nadie sabía por qué los planetas permanecen en órbita. Él explicó que hay dos fuerzas. Una fuerza es la gravedad, pero hay otra fuerza que es la inercia. Entonces, un objeto en moción que se mueve continúa a moverse exactamente así si otra fuerza no actúa sobre ese objeto. Entonces, gravedad, inercia. El planeta está volando, que sería una línea recta, pero la gravedad curva esa trayectoria y por eso se produce en órbita. Ahora todo el mundo aceptó que el mundo realmente es así. Que realmente hay gravedad, que realmente hay inercia, realmente hay planetas, realmente hay cuerpos celestiales mayores como estrellas, como el Sol, y eso es lo que sucede. Correspondencia. Las descripciones, las ecuaciones corresponden a cómo el universo funciona. Ahí vino Einstein con su concepto de tiempo-espacio y relatividad y todo eso. Pero mismo con Einstein y sus ecuaciones sofisticadas, todo el mundo, inclusive Einstein mismo, todo el mundo aceptó que él describe el mundo real. En el mundo físico, digamos, del punto de vista de Dios, eso realmente es lo que está sucediendo. Con la física cuántica, porque en la física cuántica, de repente, esa confianza de correspondencia se cayó, colapsó. ¿Por qué? 100 años atrás, o sea, como se dice, el hombre en la calle, que no entiende nada. O sea, los científicos más importantes del mundo, los físicos, declararon, escribieron, firmaron un documento público en Copenhague hace 100 años declarando que tenemos que renunciar el principio de correspondencia, porque tenemos ecuaciones que funcionan perfectamente, por eso electrónico, y
la ciencia cuántica física es básicamente la física de objetos o fuerzas subatómicos. Entonces, ¿por qué si entran todos puntos? Porque ellos no saben si la materia es un campo de energía o magnetismo, si es una ola de energía, si es un grupo de partículas, simplemente no saben. Y están tratando de resolver ese problema por 100 años sin éxito. Así que decir que soy materialista es una payasada, porque ser materialista es creer en la materia y nadie sabe lo que es la materia. Ellos simplemente no saben. O Einstein declaró de que nada en este universo puede moverse más rápidamente que la luz, la velocidad de luz. Hay problema con eso ahora. Porque el problema de enredamiento, o lo que Einstein llamaba acción macabra a una distancia. Einstein no aceptó que la física cuántica, que es la física más avanzada, no la aceptó como ciencia madura por la falta de correspondencia. Y por ejemplo, si hay dos partículas, todo el mundo sabe, lo que estoy explicando es algo que cada físico del mundo sabe perfectamente bien. Si hay dos partículas que normalmente tienen cargas positivas y negativas, y opuestos se atraen, ¿verdad? Si partículas subatómicas tenían astrólogos, dicen, sí, ella es tu opuesta, pero parece que es. Entonces, partículas negativa y positiva se atraen. Entonces, si hay dos partículas que se casaron, digamos, y tú separas las dos partículas, puede ser por millares de kilómetros o millones, y cambias la carga de una partícula de negativo a positivo, al contrario, la otra partícula también cambia, no poco tiempo después, pero simultáneamente. O sea, hay algún tipo de influencia entre las partículas que es más rápido que la velocidad de la luz. Yo puedo hablar por mucho tiempo sobre esas cosas, pero hay muchísimos problemas con la ciencia actual. Obviamente conocen muchas cosas, construyen buenas máquinas. O sea, yo agradezco a Krishna por la ciencia cada vez que voy al dentista. Hay mucho en la ciencia que es maravillosa. Estoy hablando con ustedes porque vine por primera y última vez en el buque bus. Sí, la próxima vez voy a volar. Venir de carro de Brasil. Entonces, ser materialista es creer que realmente la cosa, o la única cosa real es materia, pero nadie sabe lo que es. Cuando finalmente llegan a entender las cosas más pequeñas, van a descubrir eso, que es en cada átomo. Así que ser materialista ya es un chiste, porque nadie sabe lo que es la materia. Y hay materia oscura, que significa materia imperceptible para todos, pero están convencidos que existe, porque ejerce un poder gravitacional sobre otra materia, pero nadie sabe lo que es. Hay muchos otros problemas. Pero, y finalmente, voy a más un puntito. La vida humana, sociedad humana, es imposible sin creer en un universo bidimensional. Y voy a explicar eso. La base de la posibilidad de sociedad es algún concepto de justicia. La justicia es un concepto metafísico. Aquí es un micrófono, es un objeto físico, mi brazo es un objeto físico,
este cuarto. Pero justicia no es un objeto físico. Por eso la justicia está más allá de cualquier prueba empírica. Pero toda persona que cree que existe objetivamente la justicia vive en un mundo bidimensional, físicamente física. Si tú crees que es, por ejemplo, moralmente objetivamente malo matar a un inocente, si tú crees que no es simplemente un sentimiento, pero realmente es malo matar a una persona inocente, eso es malo, pero moralmente bueno y malo tampoco son objetos físicos, son objetos metafísicos. Si tú crees que realmente hay cosas en este mundo que son bellas, que poseen belleza, la belleza no existe empíricamente. ¿Por qué? ¿Qué es la belleza? Por ejemplo, una cara. Como yo digo, con la edad de mi cuerpo estoy extremadamente motivado a no identificarme con el cuerpo. Pero vamos a decir que hay personas, aquellos pobrecitos de Hollywood, que casi todo el mundo cree que son bonitos. ¿Pero qué significa eso? O sea, empíricamente simplemente podemos decir que muchos seres humanos aceptan como bella una cara que, por ejemplo, tiene ciertas proporciones. O, por ejemplo, que los ojos son una cierta distancia aparte. O que hay una cierta distancia entre el mentón y nariz. O que nariz de cierto tamaño. O sea, pero en todas esas descripciones de caras bonitas, siempre estamos hablando de fórmulas matemáticas. Estamos hablando del lenguaje de la matemática. Y no hay belleza en eso. Es que cuando una cara tiene ciertas proporciones, que declaramos que es bonito. Pero belleza es metafísico. Físicamente simplemente hay números. Y metafísicamente